produce modos deslizantes. Y bueno, quisiera, insisto, alguna perspectiva de cómo hemos enfrentado el problema. Entonces, básicamente la presentación consta esencialmente de 4 partes. En la primera parte voy a dar una idea general de lo que es el control discontinuo que produce modos deslizantes y una propiedad que se utiliza, que no es esencial para el control discontinuo y los modos deslizantes, pero que es de gran utilidad, que se denomina la homogeneidad. Todos la conocen de alguna manera, pero creo que merece la pena presentarla de forma especial. Luego, pues allí mismo voy a presentar el problema, cuál es el problema de control que queremos resolver. Y las siguientes 3 partes, en la primera es cómo diseñar controladores, la tercera cómo diseñar observadores y en la cuarta una clase especial de control integral, obviamente discontinua, que quiero presentar también al final. Y bueno, las conclusiones, quiero hablar de algunos problemas abiertos. Y el tema también, un hilo rojo conductor en los trabajos es siempre usar funciones de Lyapunov, utilizar la metodología de funciones de Lyapunov para hacer análisis y diseño de las propiedades de este tipo de algoritmos. Muy bien, entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir a lo largo de la presentación, si no, pues al final podemos discutir un poco. Entonces, en relación pues, con el problema, básicamente hay 2 ingredientes importantes en el control por modos deslizantes moderno, digamos. Uno es obviamente la discontinuidad. La discontinuidad tiene que estar en los modos deslizantes, ya que no hay modos deslizantes sin una discontinuidad. Y es la propiedad pues, esencial que produce, pues, por un lado, los modos deslizantes, y la existencia de modos deslizantes permite pues, hacer un control robusto, un método de observación insensible, pues más que robusto es insensibilidad frente a una cierta clase de perturbaciones que se denominan pues acopladas. Y bueno, yo he dado en llamar el fenómeno que produce la discontinuidad en los modos deslizantes una especie de magia, pues, porque con la discontinuidad se producen fenómenos que son imposibles con controles continuos, pues sin una discontinuidad. Una ventaja de los controladores discontinuos, bueno, siempre lo ha sido desde el principio, desde las etapas más antiguas en control, es que es muy fácil de implementar. Control que simplemente switche es mucho más fácil de implementar que un control que tenga que tomar valores continuos. Aunque hoy en día terminamos por creer que un control lineal es más fácil de implementar que un control discontinuo, pero eso es solo porque estamos inundados de control lineal. Y la discontinuidad es una propiedad esencial de los modos deslizantes. La otra propiedad que es facilitadora, es una propiedad que facilita el análisis, el diseño de algoritmos, es lo que se denomina la homogeneidad. Yo diría que esta propiedad no es esencial, aunque hoy en día pues, no sabemos muy bien cómo hacer control por modos deslizantes sin homogeneidad, pero yo creo que no es esencial. Lo que sirve es para hacer el análisis más simple de las propiedades que tienen los controles por modos deslizantes, los controles discontinuos. Entonces simplifican la teoría, así un poco como la linealidad. La linealidad es solo una propiedad simplificante, en realidad no existe ningún sistema lineal, en realidad no hay nada lineal, sin embargo usamos la linealidad como una propiedad simplificadora del análisis. Terminamos al final por creer que es propiedad esencial, pero no lo es. A control la linealidad es absolutamente innecesaria, solo que es fácil de analizar. Y bueno, la homogeneidad es básicamente una propiedad de esperanza. Muy bien, entonces, bueno, como les
decía que hay un hilo conductor en los trabajos, bueno, en la presentación, y es tratar de hacer una teoría de control común precisamente usando funciones de diagonal. Entonces, déjenme explicar un poco más en detalle lo que es la propiedad de homogeneidad. No la vamos a utilizar, bueno, se utiliza en toda la teoría. Para entender lo que pasa no necesitan pues, comprenderla, pero de todas maneras, ya que la mencioné, pues es importante pues, aclarar de qué estamos hablando. Entonces, básicamente la homogeneidad, como les decía, es una propiedad de escalamiento. Para eso definimos una matriz de escalamiento. Entonces, definimos un vector de escalares positivos, las R y los pesos, un vector de pesos. Entonces, cada variable en el vector X tiene un peso asociado. Pues X1 tiene el peso asociado a R1, X2 el peso asociado a R2, y todos esos pesos deben ser positivos. Y pues definimos una matriz de escalamiento, es decir, escalamos el vector X, dilatamos el vector X, simplemente multiplicando X1 por lambda la R1, X2 por lambda la R2, etc. Donde lambda es un número real positivo. Entonces decimos que una función es homogénea si cuando escalamos el argumento X, la función queda escalada por el valor lambda, ¿cierto? El valor de escalamiento a otra potencia distinta a la potencia X. Entonces escalamos el vector X de esta manera y entonces el valor de la función queda escalado. En el caso lineal, esta propiedad la conocen todos de la linealidad. Las R son todas 1 y la delta es 1. Eso es lineal. Bueno, esa es la mitad de la linealidad. La homogeneidad, como todos sabemos, es parte de la linealidad, y lineal es cuando las R son todas 1 y la delta es 1. Esto es una ligera generalización del asunto. Los termodinámica son las funciones homogéneas. Es común, todas las funciones de estado termodinámicas son homogéneas. No es una propiedad moderna, pues desde Euler ya se trabajaba con esa. Una función homogénea está definida por sus valores sobre la esfera unitaria, por ejemplo. Si sabemos cuánto vale la función en la esfera unitaria, pues sabemos cuánto vale la función en todos puntos debido a la homogeneidad. Muy bien, entonces en realidad la homogeneidad hace que una función homogénea sea un tanto, pues tenga demasía en información, porque es suficiente con conocerla en la esfera unitaria y la conocemos en todas partes. Cuidado. ¿Otra robustez? No. Muy bien, entonces ahora, ¿qué significa que un sistema dinámico sea homogéneo? ¿Qué cosas trae consigo? Entonces, si tenemos este sistema dinámico que depende del estado y de U, la dinámica, entonces definimos pues pesos para los estados y pesos para las entradas. Entonces a los pesos para los estados los llamamos R's y los pesos para las entradas los llamamos S's. Y entonces decimos, bueno, esta función pues será homogénea. El campo vectorial pues tenemos pues dos dilataciones, una para dilatar o para escalar el estado y otra para escalar la entrada. Y entonces decimos que el campo vectorial F es homogéneo si escalando el estado y escalando la entrada queda escalado el valor del campo vectorial de esta manera. Aquí hay una ligera diferencia con respecto a las funciones, porque además de lambda a la delta aparece el escalamiento de eso, pues tiene que ser así para el campo vectorial, debido a que pues lo importante en un sistema dinámico es que las soluciones, ¿cierto? La función phi es la función de transición de estados con entradas, ¿cierto? Entonces phi representa la solución de esta ecuación diferencial cuando aplicamos una entrada U, iniciamos al sistema en un punto X y esta phi nos da la solución en cada instante T.
Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, el que un sistema dinámico sea homogéneo, bueno, significa que el campo vectorial es homogéneo en este sentido, pero eso no es tan relevante, o es relevante porque las soluciones son homogéneas. ¿Sí? Entonces, si escalamos la condición inicial y escalamos la entrada, entonces la solución queda escalada de esta manera. Entonces, y aquí hay una cosa adicional, y es que hay que escalar el tiempo también. O sea, escalamos la condición inicial, escalamos la entrada y hay que escalar el tiempo, y entonces obtenemos de la solución para esta condición inicial y esta entrada, obtenemos la solución para el estado inicial escalado y la entrada escalada. Entonces, en el caso lineal, pues todos sabemos que si uno escala la entrada, multiplica la entrada por una constante, multiplica el estado inicial por una constante, pues la solución queda multiplicada por esa constante. Esto es una generalización de esa propiedad. Pero ahí no te da que es función de lambda S, ¿no? La S no aparece, la lambda S, ¿no? ¿Cómo dilatas la U? Aquí está dilatada. Ah, bueno, sí. Esta es la dilatación de U. Se escala la U. Lo que pasa es que también hay que escalar el tiempo. Bueno, una cosa que no había dicho es esta potencia que aparece cuando escala uno los argumentos, la potencia que aparece se llama el grado de homogeneidad del campo vectorial o el grado de homogeneidad de la función. O sea, en el caso de esta función, delta es el grado de homogeneidad de la función. Ok, eso es pues básicamente lo que significa que una función sea homogénea y que un sistema dinámico sea homogéneo. Entonces, como la linealidad, un sistema lineal tiene un montón de propiedades. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos delta? ¿Cómo lo obtenemos? Ajá, porque... O sea, si ya tienes a f, pues te la da la función. Pues. O sea, no es algo que uno impone, es algo que la función tiene, pues, si es que te la dan. Ahora, si vas a armar una función homogénea, pues ya la puedes definir. O no sé, pues, si eso responde a tu pregunta. Y bueno, es que, bueno, le puedo poner en la diapositiva donde define homogeneidad. Aquí. No, en la anterior. Bueno, de una función, pues. Ajá, sí. Pues igual a los sistemas. Ahí tenemos que el vector de dilatación es la diagonal por el, bueno, la diagonal de... Pues esto no es más, esto significa x1 lo multiplico por lambda la r1, sí. x2 por lambda Y la R es el r2. vector de pesos, ¿no? Entonces, Sí. delta, o sea, ¿cómo es que me da el sistema delta? O sea, La función te da delta. O sea, en una función lineal, por ejemplo, las r son 1. Entonces, si tú multiplicas el vector x por lambda, que es, o sea, cuando las r son todas 1, eso equivale a multiplicar a x por lambda. Si la función es lineal, pues la lambda sale de la función y te da la potencia 1. Ya, la función te la da. No es algo que uno se invente, pues es una propiedad que proviene de la propiedad. Bueno, entonces los sistemas dinámicos tienen propiedades homogéneos, tienen propiedades muy importantes, así como los sistemas dinámicos lineales tienen un montón de propiedades. Los sistemas homogéneos contienen a los sistemas lineales, así que toda propiedad, pues cuando reducimos el caso homogéneo al caso lineal, pues obtenemos las propiedades de los sistemas lineales. Entonces, bueno, hay muchas propiedades que se han estudiado a lo largo del tiempo. Una importante es pues, 4 de estas tienen que ver con la estabilidad. Si un sistema homogéneo tiene un punto de equilibrio que es atractivo, entonces eso equivale a que sea asintóticamente estable y que sea globalmente asintóticamente estable. Es decir, la estabilidad local equivale a la estabilidad global. La homogeneidad hace que lo local sea igual a lo global, como en el caso lineal. Las otras 3 es que el grado de homogeneidad del campo vectorial nos dice cómo convergen las trayectorias. Si el grado de homogeneidad es negativo, la convergencia es en tiempo finito. Si el grado de homogeneidad es 0, la convergencia es exponencial. Ese es el caso, este contiene al caso lineal.
no es solo el caso lineal, pero contiene el caso lineal, y cuando el grado de homogeneidad es mayor que 0, entonces la estabilidad es solo asintótica, es decir, más lenta que una exponencial. Otra propiedad importante es que si un sistema tiene un punto de equilibrio que es global y asintóticamente estable, entonces existe una función de Lyapunov homogénea. Sabemos los teoremas conversos de Lyapunov que para cualquier sistema que tenga un punto de equilibrio asintóticamente estable existe una función de Lyapunov continuamente diferenciable, etc. Pero aquí lo que estamos diciendo es que esa función es homogénea, o sea que existen funciones homogéneas. Eso es lo específico de esta propiedad. También hay relaciones entre homogeneidad y la estabilidad de entrada-salida, es decir, cuando tomamos entradas, por ejemplo las propiedades de entrada, estados, etcétera, etcétera, hay algunas relaciones con homogeneidad. Y por último, esta es una propiedad importante, y es que cuando tenemos alguna entrada, entonces obviamente si tenemos un sistema, bueno, lo usual es que si tenemos un sistema con entradas, entonces pues los estados ya no van a tender a 0. Si la entrada es 0, los estados tienden a 0, pero si tenemos una entrada que no se desvanece, pues los estados no se van a quedar en 0, sino que van a llegar a una región. Y entonces la región en donde se quedan los estados está relacionada con el tamaño de la entrada de esta manera. Estas potencias que están relacionadas con los pesos de la entrada y los pesos de los estados nos dicen cómo crece esa región. En el caso lineal, como el sistema es lineal, cuando duplicamos el tamaño de la entrada, pues duplica el tamaño del estado estacionario del estado. Aquí, pues no, pero hay unos pesos que aseguran ese asunto. A eso, pues, en modos deslizantes se le denomina la precisión de la teoría. Muy bien, entonces, eso pues en cuanto a la propiedad de homogeneidad, que bueno, básicamente no la vamos a volver a ver, aunque está detrás de todo. Entonces, ¿cuál es el problema que se quiere resolver en modos deslizantes? Entonces, el problema en modos deslizantes se plantea de la siguiente manera: tenemos un sistema dinámico de esta forma con bueno, aquí consideramos el caso de una sola entrada y una sola salida. Entonces, F y H pueden ser inciertas o pueden contener también perturbaciones. O sea, el sistema puede tener incertidumbres y puede también estar afectado por perturbaciones. Y el objetivo del control es diseñar una ley de control U para U de tal forma que sigma, la señal de salida sigma, se vaya a 0 en tiempo finito y se quede allí para todo el tiempo finito. Y eso, pues, insisto, a pesar de las incertidumbres o perturbaciones que pues, pueden aparecer. Ese es, pues, básicamente el objetivo. Entonces, pues aquí entra un concepto importante que es lo que se denomina el grado relativo, y eso tiene que ver con este sistema tiene un grado relativo bien definido cuando tomamos derivadas de la salida. Fíjense, la salida en principio aquí no depende de la entrada de control, pero si uno toma derivadas de la salida, eventualmente en algún momento para alguna de esas derivadas el control va a aparecer. A esa potencia a la que uno tiene que derivar la salida para que el control aparezca en esa derivada se le denomina grado relativo. Entonces, si el sistema tiene un grado relativo bien definido, no voy a entrar en los detalles técnicos de lo que quiere decir eso, pero si tomando 3 derivadas, por ejemplo, en la tercera derivada aparece el control, entonces decimos que el sistema es de grado relativo 3, y eso nos permite reducir este problema a un problema mucho más simple, que es este, básicamente. Entonces, aquí tenemos, o sea, en este caso podemos escribir al sistema, a la dinámica del sistema en esta forma, donde las variables x representan a las derivadas de la salida. x1 es la salida, x2 es la primera derivada de la salida, hasta x rho es la roésima derivada de la salida, donde aparece, pues, precisamente
entrada de control, ¿no? Y el resto de las variables de estado pues aparecen en otra dinámica que, bueno, podríamos asimilarla a lo que se denomina la dinámica cero, pues, del sistema con respecto a esa entrada y salida. Entonces, si la salida se selecciona adecuadamente, o sea, si nosotros en control por modelizantes en general uno no, bueno, hay distintas posibilidades, pero en general uno puede diseñar la H, uno diseña la salida, y si esa salida se diseña adecuadamente, entonces la dinámica cero del sistema, este subsistema, tiene ya propiedades de estabilidad, es decir, cuando X se hace cero, entonces este sistema es estable, o tiene un punto de equilibrio asintóticamente estable, etc. Si eso es así, entonces el problema de hacer que la salida se haga cero para todo tiempo futuro básicamente se reduce al problema de estabilizar el origen de este sistema. Aquí esta W y esta B, coeficiente de control, y esta W son pues, este es el coeficiente que acompaña al control y esta es la dinámica pues, que acompaña a este sistema. Y en general pues, pueden ser inciertos y de hecho vamos a asumir que hay incertidumbres allí. Entonces, lo que sabemos del coeficiente B, o sea, no lo conocemos, no conocemos su forma funcional, lo único que necesitamos conocer pues, para que esta estrategia de control funcione es que está acotada por dos constantes positivas. Y de esta función W, lo único que necesitamos saber es que está, en valor absoluto está acotada también por otra constante. Las constantes hay que conocerlas, la C, la K y las KMs hay que conocerlas, pero no es necesario conocer la forma funcional de la B ni de la W. Eso pues es una forma de expresar pues, incertidumbres o perturbaciones. Pues, en realidad el control no distingue si es una perturbación o es una incertidumbre. A él lo único que le interesa es si sabemos que están acotadas de esta manera, entonces él puede obtener la estabilización del origen del sistema. Insisto, a pesar de que el control no sepa si son perturbaciones o son incertidumbres. A lo mejor lo sabe, pero el control no necesita saber. ¿No? Se puede hacer ciego si te es útil. Sí, o sea, si tú dices, aunque lo conozcas, dices, hago que no lo conozco ya. Esa Z, ¿no? Te refieres a la Z, ¿no? O sea, de la Z sí, no sabes pues, nada. Sí, no sabemos de la forma funcional aquí. O sea, el control no necesita saberlo. Si esto se cumple, entonces él puede lograr el objetivo. Ok, entonces, bueno, lo que decíamos de la dinámica reducida es que tiene un punto de equilibrio asintóticamente estable, entonces el problema se reduce a estabilizar el origen de este sistema incierto. Aquí pues esto en realidad no es una ecuación diferencial, es una inclusión diferencial porque el lado derecho es un conjunto. Aquí a la derecha esto es un intervalo entre menos C y C y esto es un intervalo entre KM minúscula y KM mayúscula. Entonces el lado derecho de esta ecuación diferencial es un conjunto, pues a eso se le denomina una inclusión diferencial. No vamos a entrar en detalles de ese asunto, pero ese es el marco teórico en el que hay que trabajar para poder hablar de este asunto, pero no los voy a molestar con ese asunto, pero si uno se mete formalmente hay que considerar eso. Entonces, básicamente el problema consiste en diseñar una ley de control U que haga que x1 hasta xρ se vayan a cero en tiempo finito y se queden allí a pesar de que este coeficiente no lo conocemos, a pesar de que este coeficiente tampoco lo conocemos. Entonces, ¿cómo se logra eso? Entonces, la idea básica, pues en realidad la idea básica no es muy difícil. Uno, pues lo que se le ocurría en primera instancia es diseñar una retro de estados, una retroalimentación de estados. Pues aquí también diseñamos una retroalimentación de los estados.
una función θ rho de todos los estados. Ahora, el problema que aparece aquí es que como el sistema no tiene un punto de equilibrio en el origen, para todo, pues para toda posible perturbación, si el control, cuando x es 0, el control vale 0, pues que sería lo que tendría que ocurrir si el control fuese una función continua de los estados, esta retro de estados si fuese continua. En ese caso el problema es que el origen puede no seguir siendo un punto de equilibrio y entonces puede no ser estabilizable. Ahí como B está acotada por Km minúscula y Km mayúscula, sí entiendo que está en ese rango, pero ¿por qué W está de menos C a C? ¿Por qué no? No nos importa el signo de W, solo nos interesa la magnitud. De B sí nos interesa el signo, porque si B estuviese entre un valor negativo y un valor positivo, podría hacerse 0. Si esto fuese 0, el control no podría actuar. Entonces, si permitiésemos que B tomase valores negativos y positivos y tomase cualquier valor, entonces un valor permisible sería 0. Entonces el control B se podría quedar en 0 todo el resto de vida y entonces pues, no puedes actuar, no puedes hacer nada con el sistema. Entonces por eso tenemos que prohibir esa situación. Otra cosa más interesante es que pueda pasar por 0, pero eso aquí no lo estamos considerando. Pero no se puede quedar en 0 porque entonces no tenemos acción de control. No lo podemos manipular al sistema. Mientras que esto es de W no nos interesa pues el signo que tenga. O sea, se puede compensar, no importa el signo que tenga. Muy bien, entonces lo que eso significa es que esta función no puede ser continua en 0, o sea, debido a que tenemos incertidumbres o perturbaciones que no se desvanecen en 0. Cuando el estado está en 0, hay perturbaciones o incertidumbres que no se hacen 0, simplemente porque el estado se hizo 0. Y entonces eso hace que el punto 0 no pueda ser un punto de equilibrio para un sistema continuo. Entonces necesitamos que esta función sea discontinua en el origen. Ese pues es, digamos, una observación muy importante, que con un control continuo, una retroalimentación de estados continua, lineal o no lineal, pero continua, es imposible lograr el objetivo. No es posible llevar el estado a 0 con un control continuo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el 0 no es un punto de equilibrio para todas las posibilidades de realización del sistema. Entonces tiene que ser discontinuo. Entonces tenemos dos problemas aquí básicamente. Uno es cómo diseñamos esa ley de control. Cómo se diseña esta ley de control, que ya sabemos que tiene que ser discontinua. Y la otra es que si nosotros solo medimos la salida sigma, entonces necesitamos todas sus derivadas, porque x1 es sigma, x2 es su derivada, x2 es la roésima derivada. Entonces necesitamos, si solo medimos a sigma, necesitamos estimar sus derivadas. Entonces, ¿cómo construir un estimador de las derivadas de la salida que lo haga en tiempo finito? Pues, porque de nada nos sirve que el control pueda llevar al sistema a 0 en tiempo finito y el estimador no estima en tiempo finito. Necesitamos que lo haga en tiempo finito. Entonces, este es un problema de control, de diseño de una retro de estados. Este es un problema de diseño de un observador que convierte en tiempo finito y que tiene que ser robusto, porque el modelo del sistema no se conoce bien. Ese es el problema de diseñar un observador, que no conocemos el modelo del sistema. Aquí, o sea, este es el sistema. Esto no lo conocemos, cuánto vale. El observador tiene que lidiar con esa incertidumbre. Un observador continuo tampoco puede lograr el objetivo de estimar las derivadas exactamente. Muy bien, entonces, para cada valor ya vimos pues entonces que el problema tiene que ver con el grado relativo. ¿Sí? Entonces, si el sistema tiene grado relativo 3, pues entonces hay que estabilizar un sistema con 3 estados. Si tiene grado relativo 1, hay que estabilizar un sistema con un estado, etc. Entonces, obviamente, pues lo primero es, los modelizantes se inventaron por allá hacia los finales de los 50, principios de los 60, ¿no? Y obviamente se empezó con ρ igual a 1. Los modelizantes clásicos que eventualmente han visto en algún curso o van a ver en algún curso, pues
son los modelizantes con grado relativo 1, que son los modelizantes clásicos. En este caso, pues van 50 años de trabajo, pues hay un montón de cosas hechas. Pues. Entonces, en ese caso, la inclusión diferencial que sirve de modelo para nuestro problema es esta, donde sigma es una escala. Entonces la solución es muy simple, bueno, es muy simple, hoy sabemos, solo hay que aplicar una retroalimentación del signo de sigma con una K suficientemente grande. K simplemente tiene que ser mayor que C sobre K m minúsculo. Si tenemos el signo, que es una función discontinua en el origen, con K mayor que ese valor, entonces podemos asegurar que no importa qué función aparezca aquí, no importa qué función aparezca aquí, si cumplen los límites, este control hace que sigma se vaya a cero, lo haga en tiempo finito y ahí permanezca, insisto, a pesar de lo que pase aquí o lo que pase aquí. Eso es irrelevante pues, para obtener el objetivo de control. Con grado relativo 2, eso apareció por allá en los años 80, unos 20, 25 años después de los primeros trabajos. Pues básicamente el problema que hay que resolver es este. Aquí la ventaja es que tenemos un sistema en el plano. La geometría del plano nos ayuda un montón, el plano de fase. Entonces, aquí también hay muchos trabajos y cómo diseñar los controladores. Ahora, uno eventualmente diría, bueno, con el signo también esto ha de funcionar. O no funciona con el signo solo. ¿Por qué? Porque pues, este sistema no se puede estabilizar con la retroalimentación de una sola variable, hay que retroalimentar las dos variables. ¿Cómo se retroalimentan? Pues hay muchas soluciones posibles. Una de ellas pues, es lo que se denomina el controlador twisting, que es sumar dos signos, el signo de x1 y el signo de x2. Esto es como una retro de estado, solo que en vez de poner el estado lineal x1 y el estado lineal x2, pues se pone el signo. Eso funciona si K1 y K2 están bien diseñadas. También hay un control por super twisting, que hay otros algoritmos pues, que no quiero entrar en detalle del asunto. Ahora, el problema es cuando el grado relativo es mayor que 2, porque ya la dinámica no se mueve en el plano, sino que se mueve en dimensión 3, 4, 5, etc. Y ahí ya no nos ayuda mucho la geometría del problema. Entonces, la solución que encontró básicamente el profesor Levant para lidiar con una geometría mucho más difícil es usar la homogeneidad. La homogeneidad simplifica pues, el asunto y nos permite lidiar con él. Entonces, los modos deslizantes de orden superior pues, que conocemos hoy son básicamente pues, como los primeros trabajos pues, fueron del profesor Levant, Leonid Friedman hicieron trabajos en esa dirección y es lo que conocemos básicamente hoy en día. Entonces voy a presentar rápidamente cuál es la idea de